Bueno, ¿alguna duda más? Te consulto nuevamente, profe, me dijiste la dimensión depende del espacio de la base, me dijiste. La cantidad de vectores de la base indica la dimensión. Perfecto. ¿Sí? Por ejemplo, un plano en R3, yo lo voy a poder generar con dos vectores LI. ¿Sí? Eso quiere Bien. decir que básicamente son dos direcciones distintas del plano. Eso quiere decir que ahí voy a tener una base de dos elementos. ¿Sí? Por eso un plano en R3 tiene dimensión 2. Ah, bien, perfecto. Sí, Valentín, está bueno eso. Digamos que una base es la forma más reducida posible en algún sentido de expresar el subespacio. ¿Sí? Con esa información te alcanza. ¿Sí? No solo te alcanza, sino que no te sobra nada. ¿Está bien? Te alcanza, ¿por qué? Porque es un conjunto de generadores. ¿Sí? Es decir, que cualquier otro vector del subespacio lo voy a poder generar con esos dos. Y no te sobra nada, ¿por qué? Y pues son linealmente independientes. Si yo tiro alguno de la base, ya pierdo información porque no voy a poder generar todos, porque al ser linealmente independientes, ese que tiré ya no lo voy a poder generar. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, es como una forma compacta de decir, mira, bueno, esta es la información que necesito para saber qué subespacio es. ¿Sí? Con el detalle que hablábamos en otras clases, que bueno, que un subespacio puede tener distintas bases. ¿Sí? Entonces, eh, bueno, es una forma reducida de expresarlo, pero hay muchas formas de hacerlo. ¿Sí? Eso es llamativo también. Abel, ¿a qué te referís con versores? O sea, el 1-0 y el 0-1, estás diciendo. Bien. Ah, sí, no, más o menos. En realidad, claro, esos generan R2, pero hay otros que también generan R2. Podría ser. Después vamos a hablar un poco de cambio de base y ahí hay algo de tu idea. Sí, es que en realidad es el mismo R2 pensado de otra manera. ¿Sí? Vos podés tomar la base canónica, digamos, que sería 1001 como la base principal, o cualquier otra base, digamos. Y bueno, eso por ahí lo vamos a ver la semana que viene cuando hablemos un poco de cambios de base, ¿sí? Y coordenadas también, ¿sí? Eh, pero en algún sentido, bueno, eso que decís tiene que ver con que, claro, con esos dos vectores vos eh, vas a poder generar todo lo demás. ¿A qué te referís con si no lo veo? Si no lo ves geométricamente, bueno, esa es como una, se entiende la dificultad y muchas veces está bueno verlo. Por eso también trabajamos con R2 y con R3, pero la idea de la materia es trascender un poco eso, ¿sí? Porque, bueno, es una idea importante de la matemática, ¿no? Que esas cosas que uno puede ver más geométricamente en R2 y en R3, también se pueden pensar más en abstracto en otros espacios, ¿sí? Manteniendo la misma estructura. Entonces, muchas cuestiones como son las podemos pensar en R2 y en R3 y después las podemos traducir en otros espacios. Claro, R5 digamos que no existe geométricamente, o al menos no nos lo podemos imaginar nosotros, ¿sí? Eh, por ejemplo, en física se habla de más de tres dimensiones, ¿no? De hecho, cuatro dimensiones sería agregando el tiempo. ¿Está bien? Lo que pasa que, claro, que es muy difícil hacerse una imagen en la cabeza de cómo sería eso,
¿sí? Pero matemáticamente, cómo funciona R5 y cómo funciona R3 es prácticamente igual, ¿sí? Lo único que, bueno, en R5 tenemos más posibilidades porque tenemos que vamos a tener subespacio de dimensión 1, subespacio de dimensión 2, 3, 4 y 5, ¿sí? De 5 hay uno solo que es todo el espacio, bueno, y faltaría también el 0, digamos, de R5, ¿está bien? Pero es cierto que geométricamente no van a poder pensar los ejercicios en R5, pero un poco trabajamos en R2 y en R3 para que vean que en realidad las cuentas que tienen que hacer son prácticamente las mismas, ¿sí? Dale, el 31C. Paren que lo voy a buscar. Sí, ¿Sí se escucha ahí? sí. Sí. Bueno, yo el primer vector, el B1, lo hallé haciendo el producto vectorial de la primera base que encontré. Eso no sé si va bien. Eh, A porque ver, para necesito... que cuente un poco cómo es el ejercicio para los demás. Dale. ¿Sí? Bueno, ahí compartí, sí, el 31C. Tenemos este espacio, X y Z en R3, tal que X más Y más Z es igual a 0. Bueno, el punto A dice, probá que ese es un subespacio de R3. ¿Lo pudiste hacer eso, Sebastián? Sí, Probaste las tres condiciones. así es. Bien, buenísimo. Después encontraste una base, ¿sí? Que tenía dos elementos. Exacto. Perfecto, bien. Y bueno, y tu duda era del C, que Eh, dice, sí. bueno, encontrá B1 y B2, vectores de R3, linealmente independientes, tales que, bueno, B1, que sería poner los dos que encontraste, más este primer vector que propones, y B larga 2, que serían los dos que habías encontrado con este segundo vector que propones, sean dos bases distintas de R3. ¿Está bien? Bien. Bueno, ¿y qué hiciste entonces? ¿O qué Nada, para pensaste? hallar ese primero B1, que debería ser un vector linealmente independiente de los dos ya existentes de la base, se me ocurrió hacer el producto vectorial entre esos primeros dos vectores. El producto Para hallar, vectorial, ¿y por qué hiciste el producto vectorial? porque así encontraría un vector, digamos, que no forme parte del plano que forman esos dos vectores. Bien, muy bien. ¿Qué vector en particular te daba el producto vectorial? El 1, 1, 1. Sí, pero en general, ¿no? Que había una propiedad Ah, con el producto vectorial y el plano, el, uno perpendicular a ambos. tal cual, ¿no? Te daba la normal del plano, ¿sí? Claro, sí, eso. Uno perpendicular a ambos, que como son dos direcciones del plano, es la normal del plano, y está muy bien, ese está fuera del plano, o sea que con eso, si yo lo agrego, voy a tener un vector que seguro es LI y voy a poder tener todo R3. Sí. Sí, hasta ahí está perfecto. Sí. Nada, mi duda iba para encontrar el segundo vector, que tiene que ser linealmente independiente con ese que hallé. En eso por ahí no hay problema porque para ver si un vector es linealmente independiente de otro, por ahí puedes ver si es proporcional o no. El tema es que también sea independiente de los otros dos. Eh, y no sé, ahí no me puse a probar mucho, la verdad, traté de razonarlo, pero dije, no, siento que cualquiera que ponga va a ser combinación lineal de los primeros dos. No sé, ahí me trabé básicamente, en hallar el B2 para armar la segunda base. Bien, ¿al resto se les ocurre algo? O sea, tenemos un plano, ¿sí? Necesitamos dos vectores para completar, digamos, todo R3. Ahí Sebastián propone agregar la normal del plano, ¿sí? Para poder generar todo R3. Eso está bien, ¿no? Porque voy a tener algo del plano
y con la normal voy a poder cubrir todo lo de afuera. ¿Sí? ¿Les ocurre alguna otra posibilidad? Eh, Un vector director, ¿a qué te referís? Y ahí, Abel, decís los octantes. ¿Por qué pensarías los octantes? ¿Cómo me puedo asegurar que un vector que yo elija de R3 sea LI a los vectores del plano? Ah, está bien, Abel. Está bien lo que pensás. Ahí Abel dice que, bueno, vio en qué octantes estaba el plano y entonces eligió un vector que estaba en... yo no estaría manejando el término octante, no sé bien qué es. Bueno, en R2 hablas de cuadrantes porque el espacio, el plano se divide en 4 por los ejes. Ah, ok. ¿Sí? En R3 hablas de octantes porque al tener 3 ejes, el espacio se divide en 8, si se quiere. También cuando uno Sí, sí. dibuja, a ver, no sé cómo dibujarlo. Yo tendría el plano XY, sería como el piso, ¿sí? Ajá. Tendría así el plano XY y después el plano Z acá arriba. El plano no, perdón, el eje Z. Esto sería R3. Bueno, dejémoslo en stand-by y después hago un dibujo y lo explico eso. ¿Sí? Eh, pero bueno, más allá de eso, es un poco más simple, digamos. Si yo, ¿qué puedo agarrar para asegurarme que el vector sea LI con los vectores del plano? ¿Qué quería decir ser LI? Que no sea combinación lineal, digamos. Bien, Eh, y con S1 y S2, ¿qué vectores te podés generar? con este uno y con el... ¿Y qué vector me puedo generar? No sé, algunos sumándolos o haciendo algo, algunos se genera. No entiendo muy bien. ¿Vos cómo llegaste a S1 y S2? ¿Planteando qué? Ah, despejando alguna variable de la ecuación del plano y ahí tomando, eh, escribiendo la ecuación en- como una suma de dos vectores, digamos. Bien, entonces los vectores que generan S1 y S2 son cualesquiera vectores de R3 o son algunos vectores en particular. No, son algunos en particular. ¿En dónde están esos vectores en particular? ¿Te referís a las coordenadas o cómo? No, digamos, o sea, vos llegaste a S1 y S2 porque despejaste la ecuación del plano, Ajá, ¿está bien? Entonces, cualquier vector que esté generado por S1 y S2 va a ser un vector del plano, ¿sí? sí. Porque vos llegaste a eso, o sea, planteando la ecuación llegaste al conjunto de generadores, ¿sí? Entonces, el conjunto de generadores que encontraste generan cualquier vector del plano, ¿sí? Y nada más, digamos. ¿Está claro eso? Hasta ahí está perfecto, sí. Buenísimo. Entonces, con S1 y S2, yo nada más puedo generar los vectores del plano. ¿Está bien? Claro, sí. Entonces, ¿cómo me puedo asegurar que un vector no esté generado por S1 y S2? Que no pertenezca al plano, claro. Que no pertenezca al plano. ¿Está Que tenga bien? algunos valores de X y Z que no cumplan con la ecuación.
que no cumplan con la ecuación. ¿Sí? En realidad cualquiera que yo agarre fuera del plano va a ser LI cuando lo meta con S1 y S2, porque va a ser imposible generarlo por los generadores del plano, justamente. Claro, está muy bien. ¿Está bien? Por eso la normal estaba bien también, porque está afuera. ¿Sí? No, sí, era eso. No había llegado a algún criterio, pero sí, ni se me había ocurrido recurrir a la ecuación del plano. Está bien. Y es fácil, es como tirar un par de valores que no cumpla y listo. Claro, no sé, el 1, 0, 0, por ejemplo, ya se ve que no. Claro. ¿Está bien? Y bueno, y Buenísimo. tiene que ser LI al otro que habías agarrado. Bien. Bueno, muchas gracias, Mate. No, de nada, no hay problema. Bueno, sí, también se podía elegir medio al azar, pero bueno, teniendo en cuenta ese criterio, ¿sí? Me parece que era un poco más rápido, sabiendo que tenían que estar fuera del plano, ¿verdad? Ojo, Federico, que un vector perpendicular a la normal sí o sí está en el plano, ¿sí? Acordate que el plano se define justamente como todos los vectores de R3 que son perpendiculares a la normal, ¿sí? Entonces no vas a encontrar algo así. ¿Está bien? Claro, o sea, no lo vas a encontrar. Está bueno encontrar uno perpendicular porque sabes que va a ser LI, pero en este caso vas a volver a caer dentro del plano. ¿Sí? Vas a encontrar uno LI a la normal, pero que no sea LI con los generadores del plano que encontraste. ¿Ah? Hola, Mateo. Sí, Tengo una pregunta. Digo, yo tengo ahí una base 1 y una base 2 y ambas comparten dos vectores, ¿no? Digamos, S1 y S2, pero cambia, una tiene el B1 y el B2, ¿viste? cambia el tercer vector. Sí. Eh, Digo, ya con que las bases ahí ya son distintas porque difieren de un vector. Ahí ya no son distintas. ¿Hay alguna manera que sean iguales, aunque difieran de los vectores que tienen? Digo, ¿qué se refiere con bases distintas? Ya no es lógico que si tengo vectores distintos, son distintas. Ah, Y sí, porque o sea, la base básicamente es un conjunto. ¿Sí? sí. Y el conjunto en realidad, si yo cambio un elemento, cambia. Por eso no hay forma de que dos bases sean iguales teniendo vectores que difieren. O sea, para que sean iguales tienen que ser la misma base, ¿no? Entonces, Sí, de hecho, después vamos a ver que incluso es importante el orden en que pones los vectores. ¿Sí? Si yo pongo ah, S2, S1, B1, cambio la base también. ¿Sí? ok, Después, la ok. semana que viene vamos a ver bien por qué, digamos, pero básicamente es porque las coordenadas que yo pongo para escribir un vector cambian. ¿Sí? Entonces, si yo quiero escribir 2 por S1 más 3S2 más B1, cambio el orden de los vectores y me cambian los escalares. ¿Sí? Claro. Eso después lo vamos a ver, pero sí, con cambiar un solo vector cambia la base y me parece que tu confusión viene un poco porque, bueno, en realidad dos bases distintas son bases de R3. ¿Sí? Digamos, el espacio o el subespacio es el mismo, pero las bases son distintas. Ajá, ¿Sí? ok, ¿Cuántas bien. bases de R3 podés encontrar? Infinitas, Infinitas, sí, pero R3 es siempre R3. claro. Ahí va. ¿Está bien? Eso Y creo que es sí. algo nuevo, digamos, porque es como. En algún sentido es nuevo y en otro no tanto, porque bueno, a veces en matemática la misma cosa se puede escribir de distintas maneras, ¿no? Sí, ahí va. Buenísimo, creo que va ahí la Ah, pregunta, ¿no? sí, sí. Y digo, esto no es una duda media que tenía ahí colgada. ¿Con un solo vector puede haber un conjunto generador con un solo vector? Sí. Sí, de un espacio de dimensión 1. O sea, digamos, en un plano R2. ¿Sí? Sí, en una recta en R2, pero en R3 también sería una recta, digamos. Ahí Abel dice rectas, está bien. En Claro, para rectas. R5 puedo pensar un espacio de dimensión 1 como una recta. ¿Sí? Y ya para generar un plano necesito por lo menos dos. Dos linealmente independientes. Claro.
Pues Digo, en una recta puedo agregar vectores LD y decir, bueno, genero con 3 vectores una recta y está bien, digamos. Es un conjunto de generadores, pero nunca va a ser una base, ¿sí? ujú, Porque si estoy en una recta y pongo 3 vectores, seguro van a ser linealmente dependientes. claro. Y estas bases que están acá, B1, B2, digo, ¿están generando todo el espacio de R3? O, Digamos, estoy medio cuelgue. ¿cómo? O están generando, digo, con 3 vectores, ¿se puede generar un plano? A menos, o sea, estoy en cualquiera. Con 3 vectores, ¿se puede generar un plano? Ahora ya me están respondiendo. O sea, el plano tiene dimensión 2, ¿sí? Sí, Entonces, yo lo puedo generar con 3 vectores, pero seguro que esos 3 vectores van a ser linealmente dependientes. claro, no sería en base. No sería una base. Si yo a ese 1 y ese 2 le agrego otro vector del plano, seguro es linealmente dependiente, porque con ese 1 y ese 2 yo podía generar todo el plano, ¿sí? Ajá, Entonces, a listo. ese conjunto de 2 elementos LI en un plano, nunca voy a poder agregarle otro LI. Ah, listo, sí, sí. Pero sí es verdad que Total. lo puedo generar, por eso el conjunto de generadores no es lo mismo que la base, ¿sí? No me Ujú, acuerdo quién decía antes que la base era como la información mínima, y tenía cierta razón, digamos, porque en la base yo no puedo agregar nada ni quitar nada. En cambio, en un conjunto de generadores, a veces sí puedo quitar cosas, porque a veces hay información que está de más, ¿sí? Por ejemplo, si yo claro. al plano pongo 3 generadores, y bueno, alguno va a estar de más, ¿sí? De más en el sentido Mm, de que si es información que puedo generar con los otros dos, bueno, la saco y uso, si puedo usar menos información, uso menos, ¿sí? claro. Ahí va. Bien, buenísimo. Bueno, bien, ¿alguna pregunta más? También vi ayer en el chat de WhatsApp que estaban charlando un poco del 23 y del 29, ¿sí? Claro, vamos con el 29, ¿sí? Ahí escribí un poco, por lo que vi, ahí un poco en el WhatsApp, me pareció que lo estaban más o menos encarando bien, pero que había algunos problemas a la hora de resolver, ¿sí? De hacer la cuenta. Oh, paren, que vamos a buscar. Acá lo tenía. Perdón, voy a compartir de nuevo. Me voy con el 29, sí que lo escribí. Bien. Paren, ahí me dice eso, porque quedan 6 minutos. Dice, para mantener abierta esta sesión, asignar a tu anfitrión. ¿Alguien sabe cómo hacerlo? A ver. Ah, ser anfitrión. Ahí hago anfitrión a alguien más, ¿eh? Federico Ducha Usov, te hago anfitrión. ¿Está bien? Dale, ahí me parece que ahí no se va a cortar. Probemos igual. Bueno, entonces vamos con el 29. eh, sí, veamos acá, ¿no? No, perdón, con el 23. Vamos primero. Que básicamente me daba esto, ¿no? Un sistema de ecuaciones lineales con 3 incógnitas, ¿sí?
y 3 ecuaciones. Bueno, ya podríamos argumentar que las soluciones de este sistema son un subespacio de R3, ¿sí? Y bien, entonces dice, encontrar si es posible dos vectores de R3, tales que cualquier solución del sistema se puede escribir como combinación lineal de esos dos vectores. Entonces me está pidiendo que busque un conjunto de generadores, ¿sí? Del sistema de ecuaciones que esté formado por dos vectores. ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bien, entonces, bueno, básicamente lo que tengo que hacer es resolver ese sistema, ¿sí? ¿Cómo aprendieron en álgebra 1 a resolver sistemas lineales? ¿Qué método vieron? Claro, Gauss-Jordan, ¿no? Que uno ponía la matriz, ¿sí? Básicamente ponía los coeficientes acá de las ecuaciones, los iba poniendo todo lo de x en una columna, ¿sí? Bien, hay una fila proporcional a otra, pero en ese caso igualmente, cuando haga entonces Gauss-Jordan, se me va a ir una fila básicamente, ¿sí? ¿Cómo hacía Gauss-Jordan? Bueno, yo escribí acá la matriz, ¿sí? Y acá hice operaciones con las filas, ¿no? ¿Qué hice? Bueno, fila 2 más fila 1, me queda esto, 0 menos 1, 0. Y hice esto más dos veces fila 1 y me queda el 0 menos 2, 0. Y acá es lo que dicen ustedes, la fila 3 la puedo directamente tirar. ¿Está bien? En realidad no es un problema que dé compatible indeterminado. ¿Cómo lo pueden traducir en términos de dimensión que el sistema sea compatible indeterminado? ¿Qué quiere decir que sea compatible indeterminado? ¿Combinación lineal? ¿En qué sentido? ¿Qué dimensión va a tener? 1 por lo menos. ¿Está? Si es compatible indeterminado, va a tener dimensión 1 o más allá de este ejemplo. ¿Sí? En este ejemplo es verdad, tiene dimensión 1, pero en general, bueno, si es compatible indeterminado, quiere decir que tiene infinitas soluciones, o sea que tiene dimensión 1, dimensión 2 o dimensión 3, digamos, en R3. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo encuentro las soluciones? Claro, tengo que despejar, ¿sí? Una vez que llegué al sistema triangulado, vuelvo a pensar las ecuaciones. La segunda ecuación básicamente es menos x2 igual a 0. La primera ecuación es menos x1 más x2 menos 3x3 igual a 0. ¿Sí? Ojo, yo no asignaría un valor random acá, más bien despejaría, digamos, para encontrarlo el conjunto de generadores. Acá es parecido a lo que hacíamos con los planos, ¿sí? Hoy dejé un video también pensando en esto. Y bueno, me queda esto, menos x2 igual a 0. Entonces, si lo reemplazo en la primera ecuación, me queda menos x1 menos 3x3 igual a 0. Y entonces me queda... Ahí estoy grabando, gracias. Bueno, entonces, de nuevo, resolviendo la ecuación, me queda generado por el menos 301. Y bueno, como tiene dimensión 1, lo que les decía que les tiene que haber dado algún múltiplo de este. ¿Sí? Bien. Bueno,
Si no les dio eso, fíjense que tienen por ahí algún error de cuentas. Si quieren mandarme la cuenta que hicieron, súbanla por favor al foro. ¿Sí? Ahí la miro y la reviso. Perdón. Bien. Y bueno, entonces la duda ahí, es medio rara la consigna también, vamos a aceptarlo. Dice, encontrar si es posible dos vectores de R3 tales que cualquier solución del sistema se puede escribir como combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí? ¿Qué pasa? Me alcanza con uno, ¿no? Pero ¿puedo igualmente encontrar dos vectores como pide la consigna? ¿Qué podría poner para que sean dos? ¿Sí? ¿Qué podría poner y digamos también qué no podría poner? Bien, uno que sea combinación lineal. En este caso, como tengo uno solo, voy a tener que poner sí o sí un múltiplo de ese. Bien, Luciano, pero fíjate que ahí lo que a vos te dio tiene dimensión 2, ¿sí? El menos 3,01 está bien, pero el otro, si querés comprobar que no cumple las ecuaciones. ¿Está bien? Si querés después subí la cuenta que hiciste al foro y vemos dónde estaba el error. Bueno, entonces lo puedo escribir así también. Ese es el generado por, bueno, el menos 3,01 y el menos 6,02. ¿Están de acuerdo que eso cumple lo que pide el ítem A? ¿Sí? Encontramos, bueno, dos vectores de R3, tales que cualquier solución del sistema se puede escribir como combinación lineal de esos dos vectores. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede sonar raro? Bueno, que son LD, digamos. Esto no, si yo me quedo solo con estos dos vectores, no voy a tener una base. Simplemente es un conjunto de generadores y en algún sentido, lo que decíamos antes, nos sobra un poco de información, pero bueno, cumple la consigna de lo que pide el ejercicio. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, y el B dice, tomando los dos vectores encontrados en el inciso anterior, ¿existe alguna combinación lineal entre ellos que no sea solución del sistema? ¿Qué les parece? No, ¿por qué? A ver, ¿alguien se anima a justificarlo? A ver, Abel, ¿te animás a explicarlo? Si querés poner audio y hablar. Muy bien, sí, es cierto, pero ¿por qué? Un poco más, a ver. O sea, al estar los dos generando lo que sería esa recta, sí o sí, al ponerlos en combinación lineal van a caer en esa recta si los pones como combinación lineal. O sea, serían siempre proporcionales el vector que encuentro al otro vector, Bien, ¿o no? bien. Y eso que decías de ser un conjunto de generadores, ¿qué quiere decir ser un conjunto de generadores? Permitir la combinación lineal para generar el espacio, el subespacio. Bien, muy bien. Entonces, cualquier combinación lineal de esas va a tener que estar dentro del subespacio, que eran las soluciones del sistema. ¿Está bien? O sea que bueno, que en realidad no. O sea, siempre que haga una combinación lineal de esos vectores, voy a tener que tener una solución del sistema.
Entonces, bueno, hasta ahí el 23. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Los que tenían dudas ayer, no me acuerdo quiénes eran, ¿quedó más claro? Sí, bien. Bueno, buenísimo. Vamos con el 29 también, que había generado ciertas dudas. De nuevo, si alguien había escrito el 23 y quiere mostrármelo, vaya, publique en el foro y miro la resolución. Esto con cualquier ejercicio en realidad. Y pueden poner fotos. Bueno, y el 29, ven ahí mi pantalla, sí, ¿no? Genial. Bueno, entonces dice, allá B1, B2, B3 en R3, tales que los conjuntos B1, B2, B2, B3 y B1, B3 sean tres bases distintas de R3. ¿Sí? Ven que acá tiene el símbolo de GeoGebra. Eso quiere decir que, bueno, pueden hacerlo ahí dibujando para pensarlo más desde lo geométrico. ¿Sí? Eh, de R2, gracias, sí, R2. Bueno, y después, este símbolo de este señor es Gauss, ¿sí? Que era un matemático brillante, digamos. Entonces este símbolo está para que por ahí hagan otros ejercicios antes que ese. ¿Sí? Digo, si vienen atrasados, dejen para lo último los ejercicios que tienen a Gauss. Bueno, y si vienen como muy al día, háganlos normalmente. ¿Está? Bien. Eh, bueno, entonces vamos a eso, vamos a trabajar un poco en R2, así que voy a abrir el GeoGebra nomás. Ahí estamos. Bueno, ¿a alguien se le ocurrió un B1, B2 y B3 que quiera compartir? ¿Te tiro unas? Dale, Bueno, el vector 1, el 1, 0. voy a llamarlo acá A. A ver si le puedo poner B1. El vector 2 es el 3, 2. Por 2 es el B2. Y el vector 3 es el 5, 2. Bien. Ahí igual me puso puntos nomás, ¿no? Sí. Ah, si lo pongo en minúscula me lo pone. Paren, voy a probar así. No. Bueno. Mm.
en el celu, a ver, a ver, probemos. No encuentro acá, vector. No, ¿cuál acá? Uf. Bueno, ahí lo logramos. No, esto no queremos. Ahí está. Bueno, esta es la propuesta. ¿Sí? No me acuerdo quién la había dicho, perdón. Yo. Bien, ¿cómo es tu nombre? Luciana. Luciano, ahí está, perfecto. Buenísimo. Bueno, esto propone Luciano. ¿Qué les parece? ¿Va a cumplir lo pedido? Si yo tomo, por ejemplo, B1 y B2, ¿voy a tener un conjunto linealmente independiente? Sí, ¿no? Voy a tener una base teniendo B1 y B2. ¿Sí? Si yo tomo B1 y B3, ¿voy a tener un conjunto LI o una base de R2? También. ¿Sí? Y si tomo B2 y B3, también voy a tener una base de R2. ¿Sí? Bueno, y además, ¿qué pedía? Pedía, bueno, que tenga 3 bases de R3. O sea que el ítem A se cumple, ¿sí? Eh, con los vectores de Luciano. ¿Tá? Después el ítem B, bueno, había un montón de posibilidades, ¿sí? Básicamente había que poner 3 que no caigan en la misma recta, ¿sí? Que cuando yo tomo 2 nunca están en la misma recta. ¿Sí? Bien, el B y el C no se puede. ¿Por qué? Por ejemplo, el B dice comprobar que B1, B2, B3 es un conjunto linealmente dependiente. ¿Están de acuerdo que si junto a los 3 va a ser linealmente dependiente? El B sí, claro. No se puede tener 3 vectores LI en R2. ¿Sí? Yendo al ejemplo, ¿están de acuerdo con que con B1 y con B2 voy a poder generar B3? ¿Sí? Si no, hasta puedo hacer la cuenta, pero bueno, habíamos visto que teniendo dos vectores linealmente independientes en R2, puedo generar todos los demás. ¿Sí? Acá, o bueno, hasta podría ser la regla del paralelogramo. No, no sé si me va a salir, pero bueno. Si yo acá, este AL es un múltiplo de B1, básicamente, y ya obtuve B3. ¿Lo ven? Claro, B3 puede ser combinación lineal de B1 y B2, y en realidad B1 puede ser combinación lineal de B2 y B3, o B2 puede ser combinación lineal de B3 y B1. ¿Sí? Como si yo agarro dos de esos vectores, siempre voy a tener una base de R3, cualesquiera dos que agarre voy a poder generarme el tercero. ¿Sí? O en este caso yo lo hice con B1 y con B2. ¿Sí? Está claro que si hago B2 más un múltiplo de B1, voy a tener B3. ¿Sí? Pero sí, Ignacio, tiene que ver con eso. Como uno es combinación lineal de los otros, los tres vectores juntos tiene que ser LD. Recordemos que la definición de LD es que uno de los vectores se puede escribir como combinación lineal de los otros. ¿Sí? Ignacio, ¿a qué te referís con regla general? ¿Cuál sería la regla general?
Sí, perfecto. En R2 es una regla general. Nunca puedo tener, digamos, más de 2 vectores linealmente independientes. Lo máximo de vectores linealmente independientes en R2 es 2, porque justamente la dimensión de R2 es 2. ¿Sí? Entonces, en un espacio de dimensión 2, como máximo puedo tener 2 vectores linealmente independientes. ¿Están de acuerdo? Perfecto. Bien, buenísimo. Y después dice, bueno, el C, ¿se podría elegir los 3 vectores de manera tal de que B1, B2 y B3 resulten linealmente independientes? Bueno, no. Ya dijimos que no. ¿Sí? Bien. Y el D dice, reflexionar acerca de lo que está pasando gráficamente. ¿Sí? Me cuesta verlo de esa manera. Bien. Bueno, gráficamente, un poco sí, digamos, gráficamente yo tengo, ¿por qué son los 3 conjuntos de 2 vectores son LI? Porque básicamente los 3 estarían en una recta distinta. ¿Sí? ¿Está bien? Pero si yo agarro 2 cualesquiera de estos que están en rectas distintas, sí o sí van a ser LI. ¿Está? Y por otro lado, bueno, siempre con la regla del paralelogramo voy a poder llegar a generar con 2 vectores LI o no alineados un tercer vector. ¿Está bien? Entonces, por más de que cada subconjunto de 2 sea linealmente independiente, cuando hago un subconjunto de 3, no queda otra que ser LD. ¿Sí? Se refería un poco a eso, básicamente. Aunque igual digamos que la consigna D es bastante abierta, ¿no? Podéis interpretar que sucede gráficamente, tal vez interpretado en otras cosas, ¿sí? No sé si alguien más había pensado alguna otra cosa que quiera compartir. Bueno. Bueno, bien. ¿Están de acuerdo? Entonces que hagamos ahora una especie de intervalo y nos juntemos un poco más tarde. Podemos juntar, si les parece, a las 11 hoy. Dale, ahí dejé en el campus, ¿sí? En la página universidad, 2 videos para ver. Les comento un poco de qué van. ¿Sí? El primer video básicamente es, bueno, cómo pasar de generadores a sistemas de ecuaciones. ¿Sí? Algo que no habíamos visto, es una cuenta. Está hecho un ejemplo, digamos, pero el algoritmo, el método sirve siempre. Y después, bueno, también cómo pasar de ecuaciones a generadores en un ejemplo de R4. ¿Sí? Para que piensen un poco eso. Y si les parece, bueno, a las 11 lo discutimos un poco. Y el segundo video es, bueno, la definición formal de espacios vectoriales. ¿Sí? Ya habíamos adelantado un poco, habíamos dicho, bueno, que nosotros en realidad arrancábamos con subespacios, pero que muchos libros arrancan directo con la definición de espacios vectoriales. Así que bueno, no quería dejar de darla, ¿sí? Para un poco cerrar la materia, pero en cuanto a los ejercicios, digamos, no vamos a ponernos, digamos, no vamos a darle mucho hincapié a demostrar que algo es un espacio vectorial. Sí, vean, yo básicamente doy la definición y bueno, demuestro que, por ejemplo, que R3 es un espacio vectorial y doy un segundo ejemplo que es un poco más abstracto, ¿sí? Que está bueno que lo vean para que lo empiecen a pensar porque después los vamos a empezar a usar. Bien, ahí me dicen que los dos van al mismo link. Bueno, ahora lo cambio, ¿sí? Para que vayan los dos al video que tienen que ir. ¿Sí? Eh, Ahora apenas cierro la sesión acá, cambio eso. En el canal está el otro igual, pero ahí lo pongo bien para que lo tengan desde el campus. ¿Sí? Bueno, entonces eso. ¿Les parece? ¿Ven los videos? ¿Piensan algún ejercicio más? ¿Sí? Y nos vemos a las 11 con más consultas y lo que sea. Bien, dale, buenísimo. Consulta, Sebastián, dale.
Bien, hasta qué ejercicio. Y con los videos, digamos, después de ver los videos van a poder hacer un poco más. A ver, hasta... Se van a poder hacer hasta el 49, ¿sí? Sin embargo, hay un tema que es coordenadas en una base, bueno, que voy a armar igual un video explicándolo, ¿sí? Probablemente para la próxima clase, para que tengan, o sea, algunos ejercicios de ahí van a hablar de coordenadas, si quieren esos por ahora saltéenlos, está la definición, igual pueden pensarlos, pero voy a armar un video para que quede más claro, ¿está bien? De nada. Bueno, nos vemos a las 11, ¿sí? Ahí cambio los links de los videos.